Muy buenas tardes amigos, El Despertador, Aníbal González, analista, investigador internacional. Y bueno, presentándome a ustedes hoy de una manera diferente, ya que las preguntas son muchas. Nunca pensé que en tan poco tiempo podría tener tantas visualizaciones en mis videos que eran muy pequeños, muy humildes siempre, y ahora estoy contando por miles. Entonces, para mí fue una gran sorpresa. La gente me pregunta si soy argentino o si soy español, de dónde soy. Y bueno, me puse una camiseta para quitarle las dudas a todos aquellos que tengan alguna duda con la nacionalidad de su analista. Soy uruguayo, nacido en Uruguay, en Montevideo, y bueno, viviendo hace muchos años aquí en Brasil, donde estoy ya hace casi 18 años. Y lógicamente que por eso a veces cometo esos errores de palabras que me vienen palabras en portugués o en español mal dicho. Es ahí donde siempre estoy pidiendo disculpas a ustedes en todos los casos. Hoy es un programa diferente, ¿saben por qué? Porque tengo aquí en mi frente, por delante, muchas de las preguntas que ustedes me hacen. Yo las estoy respondiendo individualmente. Y algunas de esas preguntas son muy similares o muy parecidas, entonces estoy prácticamente respondiendo a la misma pregunta varias veces. Entonces eso me quita tiempo para responderles a otros en el día, en lo posible en el mismo día. Entonces, voy a hablar con respecto a las tres principales preguntas que me han formulado por intermedio de YouTube, ¿no? En el canal de YouTube, que sinceramente, aquí tengo por ejemplo en esta entrevista del día 16, 3.200 visualizaciones hace 2 días atrás, 3.200 visualizaciones. Mis programas normalmente no tenían mucha gente siguiendo, y últimamente se han sumado muchas personas. Después, lógicamente, creo yo, entiendo de mi parte que fue por ese programa que grabé con el señor Miguel Ruiz Calvo, en el cual expuse un mapa de Ucrania que hoy se está cumpliendo. Ese análisis que yo hice hace un año y meses atrás, eso se está dando, es casi como una premonición que tuve en aquel momento en cuanto a los hechos y a lo que iba a ocurrir en Ucrania y cómo se dividiría esa Ucrania posiblemente al término de este conflicto. Hoy se está negociando la paz. Yo dije que con Donald Trump, que Donald Trump primeramente era un mentiroso, lo dije antes de las elecciones de Donald Trump, un año antes, lo sostuve todo ese año, lo sostuve después de las elecciones, porque mintió. Él no tenía la varita mágica para poder solucionar este grave problema, esta situación en Ucrania en 24 horas, como él dijo. Él nunca tuvo un plan de paz ni una negociación posible, nunca. Él solamente tiró eso en el aire para poder obtener votos de su población. Primeramente le mintió a su población y después, lógicamente, a todos nosotros, al resto del mundo. Yo por eso digo que no es un líder confiable, en cierta manera, ¿no? Este señor promete, dice, escribe, borra con el codo, en fin. Él está tratando, sí, lógicamente, de solucionar este tema, pero ¿saben desde mi punto de vista por qué? Y acá estoy respondiendo a una de las tantas preguntas repetidas que me hacen ustedes, los seguidores. Yo estoy sin palabras, sinceramente, con tanta gente escribiéndome. Realmente yo les pedía el like y su opinión,
y me han dejado enmudecido totalmente. El señor Donald Trump prometió que solucionaría esto en 24 horas, no lo cumplió. Llegó al gobierno y pide un mes, y en los pocos días ya ve que no va a ser un mes de solución y pide 100 días. 100 días para solucionar el conflicto con Ucrania. 100 días, estamos hablando de 3 meses, ya va un mes y medio. Ya va un mes y medio. Y todavía falta lo más importante. Pero vamos a darle un poco de crédito al señor Donald Trump, porque aquí se están dando varias cosas diferentes. Y como ustedes saben que es la geopolítica es como esas negociaciones, se hacen mucho intercambio por bajo cuerda sobre otros temas, sobre otros lugares, y a veces que son de mutuo interés inclusive. No solamente se trata de Ucrania aquí, no es solo Ucrania, entiéndanme. Entonces, analizando, viendo un poco toda la situación, esto respondiendo ya a esta pregunta que se repite mucho, me preguntan por qué si Irán está en un tratado con Rusia de mutua protección, cómo Donald Trump está amenazando con ir a una guerra contra Irán, declararle la guerra a Irán. Entonces, yo creo que aquí Rusia, el tratado que firmó, creo que se basa en la venta de armamento y el pase de tecnología. Tecnología que no tenía Irán, favorecida por Rusia. Le han vendido defensas aéreas, sí, los S-300 y S-400 para proteger sus centrales nucleares. Le han vendido aviones, sí, le han vendido, si no me equivoco, en la primera entrega son 24 aviones y después más 34 aviones, que sería el total de la compra de Irán a Rusia, en ese intercambio también por los drones con los que los ha auxiliado a Rusia Irán. Entonces, creo que también en esta negociación, yo no sé si Donald Trump no está dando mucho regalo, muchos presentes a Vladimir Putin, rascándole la espalda, para pedirle después que no se meta en cualquier problema que haya con Irán. Lo que creo que eso no va a ser aceptado por Rusia, porque Rusia no suele traicionar a los amigos. Si traiciona a los amigos, queda aislada totalmente en el mundo. Entonces, Rusia no se puede permitir el quedar como un traidor ante otras naciones. Al contrario, como benefactor, sí. Como ayudante, sí. Como salvador, inclusive, sí. Pero no traicionar esa unión, esa amistad, sea comercial, económica o armamentística, pero esa unión que hay con Corea del Norte, el mismo tratado, con China, con Irán y con otras 7 naciones. Entonces, yo creo que, para quitarles duda a ustedes, creo que Rusia no va a aceptar ninguna propuesta de doble intención por parte de Donald Trump. En este caso, para esa pregunta. La otra es que me preguntaban si no hubiera ocurrido lo de Maidán en el 2014, si estaríamos en guerra hoy allí en Ucrania. Y mi respuesta fue no, de ninguna manera. Rusia no tenía ningún motivo para entrar en guerra con Ucrania, no. Solo le pedía a la OTAN que no avanzara hacia el este y que no incluyera en la OTAN los países limítrofes en las fronteras con Rusia. Pues la OTAN hizo todo lo contrario, porque la OTAN siempre quiso ir a la guerra con Rusia para desgastarla, siempre usando la guerra proxy.
nunca la guerra directa. La guerra proxy es esto que estamos viendo aquí en Ucrania. Utilizan al ejército ucraniano, utilizan el territorio ucraniano y ahí desmandan y desmadran la guerra. Han muerto millones de personas en este conflicto de 3 años y la pregunta es, ¿por qué? Porque no debería de haber ocurrido. Pero eso no hay que decírselo a Rusia, como lo dice Donald Trump. No hay que decirle a Rusia. Hay que preguntarle al señor Zelensky por qué aceptó ir a la guerra contra Rusia sabiendo que perdería, que no tenía la fuerza suficiente ni el poder suficiente para enfrentar a Rusia. Desgastarla, tal vez, en alguna parte sí. Económicamente no la consiguieron vencer a Rusia. No pudieron económicamente quebrarla a Rusia. Y militarmente menos que menos. Quedó demostrado en el principio de este enfrentamiento, en esta operación especial, coincido y creo sí de que Rusia cometió algunos errores. Y uno de ellos fue creer por tercera vez en aquel tratado en marzo en Estambul de que si retiraba las tropas que estaban cercando a la capital de Kiev, si retiraba las tropas, Ucrania se sentaría a negociar. Y en esa retirada fue donde los ucranianos se aprovecharon y la OTAN se aprovecharon por orden de Reino Unido y de Estados Unidos, el señor Biden, atacaron en esa retirada a los rusos, quedando totalmente al descubierto y sin protección ninguna. Cuando tú estás saliendo, te vienen tirando por la espalda. Eso es un hecho, ¿no? Esos errores fueron subsanados. Fue donde hubo tal vez mayores pérdidas por parte del ejército ruso en esa retirada que por respeto le hicieron. No fue por cobardía, fue por un tratado, pues estaba firmando un tratado, una negociación, y en una de las cosas que pedía Ucrania era en acto de fe, retiren sus tropas de Kiev. Y se retiraron. Y eso fue lo que desencadenó todo esto. Lo que desencadenó la desconfianza por parte de Vladimir Putin en cualquier negociación ahora. Y lo que diga el señor Zelensky, Vladimir Putin se lo pasa por el arco porque no le importa nada de lo que diga el señor Vladimir Zelensky. No le importa lo que piense Macron ni lo que diga Steinmeier de Reino Unido. Y la otra pregunta que me hacen ustedes aquí, que con gusto la respondo, es si esas tropas que dice Steinmeier y Macron de Francia, que juntarían tropas supuestamente de Australia, de Canadá, de Polonia, de Estonia, de muchos países, supuestamente voluntarios que se prestarían para servir ¿a qué? Esa es la pregunta. Porque fuerzas de paz, cuando se envían fuerzas de paz a una zona de conflicto, y esto quiero que ustedes lo entiendan bien, cuando se envían fuerzas de paz a una zona de conflicto, ambas partes en disputa, ambas partes, en este caso Ucrania y Rusia, tienen que estar de acuerdo, de aceptar que en el medio de esa disputa se interpongan tropas de otras naciones con un casco azul o un casco blanco, pero totalmente como fuerza de paz, no una fuerza atacante, no una fuerza que puede devolver el disparo o que pueda atacar, que quede claro. Pero como les dije, se necesita el permiso de las dos naciones. En este caso, el señor Emmanuel Macron y Steinmeier del Reino Unido dicen que no importa, que no es necesario tener el permiso de Rusia para entrar como a la zona de guerra como fuerza de paz. Error.
error, muy grave error. Cualquier tropa que ingrese de cualquier nación que pertenezca a la OTAN, que quede claro, cualquier tropa que pertenezca a la OTAN que entre en territorio ucraniano como supuesta fuerza de paz, será considerada como enemigo y será atacado y bombardeado como enemigo. No hay discusión allí ninguna. Y tiene toda la razón, la tiene Rusia, de considerarlos enemigos. Porque si Rusia no autoriza, no entra nadie allí. Nadie. El que entra va a entrar para combatir a Rusia y por eso será atacado y eliminado. Entonces, yo más pienso de que Steinmeier y Macron están haciendo un juego de política barata, hablando de que vamos a mandar, que no nos importa lo que diga Vladimir Putin, que vamos a mandar igual 300.000 tropas. En este momento, sinceramente, si contáramos todas las tropas de Europa, habría 1.100.000 de combatientes en toda Europa. Todos los países europeos juntarían entre todos ellos 1.100.000 hombres. Actualmente Rusia tiene 1.400.000 y 150.000 más que están entrenando en estos precisos momentos, 150.000 tropas por si fueran necesarias para tomar Odessa. Entonces, yo creo que ni Europa toda no tiene, ni siquiera para continuar disparando por 15 días continuos contra Rusia, no tiene esa capacidad. Empezarían algo que no podrían terminar y sería el caos total, absoluto para Europa. Putin se ríe, y se ríe con razón, de Macron y de Steinmeier. No es que se ría por soberbia o por desprecio, no. Él se ríe porque dice, pero ¿dónde está la inteligencia de estos hombres? ¿Dónde está la capacidad de la diplomacia de estos hombres? Quieren llevar una Europa a la guerra contra Rusia cuando Rusia nunca habló de guerra contra Europa. Son ellos. Europa es la que habla de guerra contra Rusia. No es Rusia la que habla de ir a la guerra contra Europa. Entonces están metiéndole el miedo a la gente, y creo que es con otra intención. Acá no se trata solamente de esto, sino que están tratando de llevarnos, de arrastrarnos, de entrar en ese juego como empezaron allá en el año 2020, ¿se acuerdan? Que nos metieron el miedo, nos encerraron, hicieron lo que quisieron con nosotros, nos hicieron vestir de marcianos prácticamente, nos separaron de papá y mamá, de nuestros abuelos, de nuestros hijos. Eso hicieron. ¿Y por qué fue? Por nada. Era porque ellos estaban haciendo un experimento para ver cuánta obediencia podía haber en el ser humano, en el mundo, a esa voz única que sonaba allá arriba, que decía y que hablaba como si fueran dioses, la OMS, el señor Bill Gates, Fauci de Estados Unidos, hablaban como dioses y no sabían nada de lo que estaban diciendo. Y sí sabían mucho de que el problema no era una enfermedad, porque la enfermedad era inexistente, y el problema sí era el remedio. El remedio fue más mortal que la propia enfermedad llamada como la llamaron. Desde ahí, desde el 2020, es que nos vienen metiendo el miedo, y el miedo trabaja en la psiquis del ser humano. Trabaja de una manera en que yo inclusive hago preguntas a los muchachos aquí, muchos jóvenes. Estoy feliz
de tener muchos jóvenes aquí curiosos, de que quieren saber, de que quieren empaparse, me preguntan qué libros pueden leer. Esto es algo maravilloso y es algo muy fresco, muy nuevo para mí. Yo les agradezco sinceramente todo esto, ustedes aquí escribiendo para mí. Yo llevo horas, que le quito ahora horas a mis estudios para poder responderles a ustedes, porque me parece que sería imperdonable de mi parte no responderles, porque para mí eso es una grandeza. Las palabras que ustedes utilizan, sus opiniones, en el concepto que me tienen, no sé si merecedor, no sé si soy merecedor de tanto como ustedes exponen aquí. Estoy realmente sorprendido. Quiero comunicarles entonces en este programa diferente, así como les respondí a estas dos preguntas principales, hay otra en la que me preguntan qué va a suceder con Gaza, con Palestina, con los gazatíes, y si lo sacan de Gaza, ¿para dónde iría ese pueblo? Yo sinceramente apuesto a que no van a salir de Gaza. El problema es que Israel está empecinada en terminar, en concluir el genocidio. Y a cómo vamos, si no es por genocidio, brutalmente bajo bombardeo, francotiradores, metralla, lo que sea, falta de energía, falta de luz, falta de medicamentos, falta de médicos, falta de remedios, hay falta de comida. Entonces los están matando de todas las maneras posibles. Decir que los israelíes mataron 50.000 niños y 200.000 adultos es poco. Es decir, es poco, porque están muriendo más de 200.000 solo de hambre y de enfermedades que podrían ser totalmente curables, tratadas. Más que en ese lugar allí no puede ser. Y es ahí donde me preocupa, porque ellos juegan con eso. Si salen de ahí, van a tener todo afuera, van a tener comida, agua, luz, ropa, alimentos, remedios, atención médica. Los quieren llevar para el medio del desierto. Ustedes vieron lo que está ocurriendo en Siria. En Siria se cometió la masacre más asquerosa y repugnante que pueda hacer de los protegidos de Europa. Los que dicen defender la democracia, que colocaron a este gobierno terrorista en Siria, le permitieron cometer un genocidio contra los alawitas y cristianos de Siria. Son minoritarios en Siria, son pocos, pero tienen tanto derecho a vivir allí como cualquier otro. Y cuando estaba Al-Assad, todo el mundo vivía en paz y tranquilos uno con otros. Mas llegan estos degenerados terroristas, hijos de Estados Unidos, hijos de Reino Unido, hijos de Francia, hijos de la gran aquella también, para cometer los crímenes que están cometiendo, y en silencio Europa, en silencio Estados Unidos, ni una palabra. La prensa, CNN, BBC, no dicen nada. Y es un genocidio en Siria lo que se está cometiendo, lo mismo que se está haciendo en Gaza. Entonces, para responderles, porque dicen que ya que puedo premonizar, que puedo ver un poco más allá, no es que yo pueda ver un poco más allá, es que me meto tanto de cabeza, me estudio tanto todas las posibilidades, estudio tanto la estrategia como la lógica también. Por eso soy investigador, tengo tantos años de investigador que uso lo que aprendí para poder investigar, para poder ver un poquitito más allá. Pero yo creo que el mundo, el resto de ese mundo libre, creo que no va a aceptar el desplazamiento de los gazatíes. Y yo creo que en algún momento esta cuerda se va a romper. Solo que tenemos aquí dos situaciones planteadas.
Un Yemen que no perdona y que sigue atacando a Israel y a Estados Unidos, a pesar de ser bombardeado y atacado por Estados Unidos y por Israel, por defender a los gazatíes, entonces se está abriendo un nuevo frente. Y tal vez ese nuevo frente demore tal vez el proceso de ese desplazamiento que quieren hacer con los gazatíes. Que nadie mejor que ellos tienen derecho a vivir allí. Ellos sí tienen derecho. Ellos nacieron en esa tierra. Son hijos de Palestina. No de Polonia, como son los otros. No de Austria. No de Alemania. No de Polonia. La mayoría de los judíos que viven allí en Israel, la mayoría vinieron de allá. De Ucrania, de Polonia, de Austria, de Alemania, de Rusia inclusive. Hay 1.300.000 judíos rusos viviendo en Israel. Ninguno nació en Israel, en la supuesta Israel, en la llamada Israel. Es Palestina. Ninguno nació en Palestina. Y solo vienen con ese cuento de que Dios nos dio la tierra y que no sé qué. ¿Dios? ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde? Yo creo que esto va a terminar a las largas en un gran enfrentamiento, porque es inaceptable desplazar todo un pueblo, una pequeña nación. Y ustedes imaginen esto, la comparación que yo les hago. En Gaza hay aproximadamente 2 millones de palestinos viviendo en Gaza. Aproximadamente, puede ser 1.900.000, porque ha muerto mucha gente. Hay mucha gente enterrada, sepultada en esos predios que demolieron los israelíes. No crean que son los muertos que cuentan arriba. Hay que contar los que quedaron allí abajo. Imagínense, Estonia, por ejemplo, allá, en el norte de Rusia, allá, vecino de Rusia, el que tanto ladra y cacarea contra Rusia, de que van a ir a pelear contra Rusia, son 1.200.000, 1.300.000. O sea, es la mitad de la población de Palestina. ¿Qué diría el mundo? Si aparece Rusia mañana y dice: vamos a echar a todos los estonios de Estonia y los vamos a mandar a vivir a París, a Francia o a Estados Unidos, porque Estonia siempre fue rusa? Esa comparación les hago. ¿Qué diría el mundo? ¿No sería aceptable? Por supuesto que no. Creo que ni yo estaría de acuerdo que ocurriera. Pero para Israel, esa hipocresía que tienen, ¿no? Para Israel, para Estados Unidos, para el Reino Unido, está bien. Donald Trump dijo: los desplazamos, los mandamos a 13 o 15 países, no importa, los mandamos para afuera todos. Y ahí construimos el mayor resort del mundo. ¿Encima de cuántos cadáveres? ¿Encima de cuántos niños asesinados? Entonces, volviendo un poco a este personaje de Donald Trump, el pacificador, es otra bestia más. Poco confiable. Creo que fue casi de rodillas a pedirle a Vladimir Putin, por favor, que le perdone la vida a los más de 30 oficiales de la OTAN que están en Kursk, con más de 300 a 500 tropas de la OTAN, que están allí, escondiditos, en los sótanos, con mucho miedo, pero cometieron crímenes de guerra, aberrantes, violaron mujeres rusas allí, asesinaron ancianos y mujeres allí, en Kursk. Y no eran estos mercenarios, no eran terroristas musulmanes, eran soldados de la OTAN. Son soldados de la OTAN. Entonces, mis amigos, allí hay un panorama muy particular y muy especial. Y Vladimir Putin dijo que quiere justicia
para esos 137 civiles que fueron asesinados allí en Kursk en manos del ejército ucraniano otánico de la OTAN por nada, porque no tenían culpa de nada, solo de estar allí, de vivir allí. Creo que he respondido más o menos a las 3 preguntas más importantes que me han hecho aquí. Hay otras que las he respondido, porque puedo responder breve. Por eso no me gusta responder en un rengloncito, una respuesta, porque sería no dejar que entiendan bien la situación, cómo se dan las cosas. Así que mis amigos, me despido entonces. Y les quiero decir lo siguiente, estén atentos a TikTok, que voy a empezar a hacer live, en vivo y en directo, porque ahí sí ustedes pueden hacer las preguntas y participar conmigo en ese programa. Y tal vez tengamos algún otro invitado que nos ayude a responder también, para que no sea único Aníbal, ¿no? Quiero la participación de ustedes, es lo que a mí me gusta. Quiero hacer un programa en vivo en YouTube inclusive. Así que lo voy a pensar, quiero ver cómo lo hago, porque yo no soy muy práctico en todo esto. Soy un viejo dinosaurio, por decirlo de alguna manera. Pero me gustaría interactuar mucho con ustedes. Yo veo todos los jóvenes que hay aquí, más de 1500 personas, 1600 escribiendo para mí, con diferentes preguntas, con diferentes opiniones, halagos infinitos. Me han endulzado los oídos de una manera impresionante. Y yo les agradezco, de corazón, les agradezco. Pido disculpas por este atrevimiento que me tomé de ponerme la camiseta de Uruguay, pero fue para responder de la mejor manera, de que sí, que soy uruguayo, nacido en Uruguay, vivo en el extranjero, pero el corazoncito sigue siendo uruguayo. Tengo muchos seguidores aquí de Uruguay, muchísimos. También tengo muchos seguidores de Brasil, pero voy a nombrar seguidores de España, de Dinamarca, de Canadá, de Estados Unidos, de Colombia, muchísimos de Colombia, de Perú, muchos de Perú, de Bolivia, de Chile, de Argentina, una cantidad que me dicen que soy argentino y no es una deshonra, al contrario, somos hermanos. Tengo un hijo viviendo allá en Argentina, tengo otro hijo viviendo en Montevideo, tengo una hija en Alemania, en Múnich, una hija en República Dominicana. No había televisión cuando éramos jóvenes y bueno. Mis amigos, un abrazo fraterno. Gracias. Disculpen este programa totalmente informal, pero quería hacerlo diferente. Agradecerles ese like, esa opinión de ustedes y las preguntas que tengan. Pueden ver que respondo todas. Así que los quiero mucho, de verdad, de corazón. Me han dejado con una alegría enorme. Este fin de semana y estos días últimos lo he pasado muy feliz. Sigo escribiendo mi libro, de a ratos no consigo prestarle mucha atención, quisiera prestarle más tiempo, pero voy a ir terminando este libro para después podérselos pasar y dejarlos a las próximas generaciones, ya que les gusta tanto esa forma mía tan particular de analizar, de investigar, de criticar, de levantar la voz y de callar también. Un abrazo, mis amigos, un abrazo, los quiero mucho.